Saludos hermanos y hermanas, estamos de regreso a una clase más de Teología Sistemática 1 y en esta clase estaremos discutiendo acerca del tema de la caída del hombre, del pecado del hombre, dentro de lo que se llama amartiología. Y para introducir el tema vamos a iniciar leyendo el texto de Génesis capítulo 3. Y yo creo que es difícil que podamos encontrar algún texto bíblico que tal vez sea objeto de burla o que se haya ridiculizado como Génesis capítulo 3, por personas que hoy en día rechazan y que continúan en su rebelión. Pero sin lugar a duda, este es un texto central de suma importancia, este texto capítulo 3 de Génesis, para que podamos entender la historia humana y también la trama bíblica de hecho. Ahora, en nuestra sociedad, cuando hablamos y cuando leemos los medios, las redes sociales, cuando vemos noticias en diferentes medios de comunicación, escuchamos bastante sobre qué es lo que está mal alrededor nuestro. ¿Qué es lo que está mal? Los problemas que nos rodean, la economía, las guerras, la violencia, todos los problemas que nos rodean. O también el tema de la educación, de la pobreza, la falta de alimentos, etc. Pero creo que es casi imposible de encontrar en esas fuentes de los medios de comunicación la respuesta a esta pregunta. Y en nuestras conversaciones muchas veces hablamos más de lo que está mal alrededor nuestro, y yo entiendo que la Biblia enseña que lo que está mal no es lo que es alrededor nuestro, sino lo que está mal en nosotros. La pregunta no es qué es lo que está mal alrededor nuestro, y creo que tenemos que discutir eso, tenemos que hablar eso. Pero muchas veces ignoramos que la causa, el origen del problema es en realidad qué está mal en nosotros. Como decía un profesor, el problema del pecado, el problema de la humanidad que afecta a toda la humanidad, de hecho, es un problema interno del hombre, no un problema externo de nosotros. El problema nuestro es interno. La solución es externa, Cristo, pero el problema nuestro es interno, es central en nosotros. Y todos esos males que mencionaba son las consecuencias del problema interno en nosotros, de la caída, del pecado. Pero para que podamos entender eso, vamos a discutir el tema en esta clase. Pero vamos a iniciar primeramente en Génesis capítulo 3. Y quiero que veamos un poco acerca del contexto antes de entrar allí en el que se encuentra este pasaje. Y si han leído los pasajes anteriores del capítulo 3 de Génesis, se acordarán que Dios le había dicho a Adán, los versículos anteriores, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y ahora esto es un hebraísmo que literalmente dice, muriendo morirás. Y la idea es, morirás con toda certeza el día que traspase ese dinero. Ahora, nosotros no sabemos qué clase de árbol era este, ni qué fruto producía. Pero mis hermanos, esto no tiene realmente tanta importancia de cuál es la fruta. Lo que importa es saber que ese fruto, esa fruta, era un recordatorio de que Adán y Eva no eran autónomos, que ellos estaban bajo la autoridad absoluta de Dios. Todo iba a funcionar bien mientras Adán y Eva recordaran esa verdad y actuaran conforme a esa verdad. El Dios creador había hecho un mundo maravilloso donde ellos podían disfrutar de todo lo que Dios había creado, siempre que actuaran como criaturas y no como pequeños dioses. Así que ese es el contexto. Leamos entonces capítulo 3 de Génesis. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos,
y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me dices por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho eso, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Famoso protoevangelio. Versículo 16. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestidura de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Versículo 22. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Esta es la palabra del Señor. Y mis hermanos, este capítulo 3 de Génesis es de suma importancia. Y eso que teológicamente se conoce como la caída del hombre, pero que también podemos llamarlo, como decía alguien, la tragedia cósmica, porque tiene impacto en todo el cosmos, en toda la creación. La caída es una tragedia cósmica. Afectó al hombre, vemos que afectó la relación entre los seres humanos y Dios, afectó y dañó la relación entre los seres humanos, entre el hombre y la mujer, y afectó también la relación con la naturaleza. Todo ha sido afectado, todo fue afectado por la desobediencia nuestra, por nuestro pecado. Y mis hermanos, ese texto en Génesis capítulo 3, y de hecho en todo el resto del canon bíblico, y cuando me refiero a canon bíblico me refiero a todas las escrituras, nos muestran las consecuencias de esa tragedia, de esa caída cósmica, las consecuencias del pecado. Y lo primero que quiero que notemos acerca de este aspecto de la caída del pecado es que el pecado es universal. No hay un ser humano, no hay ni un hombre ni una mujer que no esté bajo la esclavitud del pecado. El pecado es universal. Y la Biblia enseña claramente acerca de que el pecado es universal. Adán y Eva, los primeros seres humanos, pecaron. Y por lo tanto, todo ser humano, después de ellos, excepto Cristo, Dios hecho hombre, han pecado. El pecado es universal. Y quiero que veamos a través de todo el canon lo que dice, y podemos ver acerca de lo que dice la palabra de Dios acerca del pecado. La Biblia enseña que el pecado, como dijimos, es universal. Y eso lo vemos en muchos lugares en las Escrituras. Y quiero mostrarles 7 puntos sobre lo que nosotros podemos ver del pecado a través de todo el canon bíblico, a través del resto de la Escritura.
Así que veamos primeramente la difusión y la universalidad del pecado. Génesis 3 prepara el escenario para la rápida propagación del pecado en la raza humana. Y eso lo podemos ver a través de toda la palabra. El pecado es universal, por así decirlo, en un triple sentido. Primero, se extiende a lo largo de todo el ser, sin dejar, ninguna área de la persona intacta. Repito, el pecado no solamente es universal en cuanto a términos geográficos, sino que también en cuanto a nosotros mismos. No solamente es universal en cuanto a toda la raza del ser humano, sino también en cuanto a todo lo que es el ser humano. No hay un aspecto de nuestra persona, no hay un aspecto de todo nuestro ser que no haya sido impactado por la caída. Hay varios textos que nos muestran acerca de eso, como por ejemplo Isaías 59, versículo 3 al 11. También lo vemos en Romanos capítulo 3, versículo 11 al 18. Pero veamos lo que dice Romanos capítulo 3. Y vamos a comenzar leyendo, desde el versículo 10. Noten lo que dice. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Noten, mis hermanos, que nuestra inclinación natural es ahora hacia el pecado. Nuestras lenguas, nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos, todo se inclina hacia el pecado. Y note también lo que dice Isaías, capítulo 59, versículos del 3 al 11, donde aquí está describiendo el pecado de Israel. Pero note lo que dice, y vamos a empezar leyendo el versículo 2, Isaías 59. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Porque vuestras manos están manchadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades. Conciben malicia y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere, y del que es aplastado sale una víbora. Sus telas no servirán de vestidos, ni se cubrirán con sus obras. Sus obras son obras de iniquidad, y actos de violencia en sus manos. Sus pies corren al mal, y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Versículo 8. Camino de paz no conocen, y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas. Cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Versículo 9. Por tanto, el derecho está lejos de nosotros, y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz, y aquí tinieblas, claridad, pero andamos en oscuridad. Vamos palpando la pared como ciegos, que andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al anochecer. Entre los robustos somos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos y gemimos tristemente como palomas. Esperamos la justicia, pero no la hay. La salvación, pero está lejos de nosotros. Podemos ver otra vez todo el ser. Se extiende el pecado a lo largo de todo nuestro ser. Pero también no solamente afecta, como dijimos eso, sino que también afecta a la vida humana desde el principio al fin. No solamente afecta a todo nuestro ser, sino también afecta a la vida humana desde el principio al fin. Desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, es afectado por el pecado. No es solamente todo el ser, sino que toda nuestra existencia es afectada por el pecado. Ningún ser humano, solo el Señor Jesús, está libre de la mancha del pecado. Y esto es importante porque aquel que no conoció el pecado, el Señor Jesús, quien es santo,
que está separado de todo pecado y maldad, vino y vivió para salvarnos a nosotros de la maldición del pecado. Entonces, la difusión y la universalidad del pecado no solamente es geográfica, que se extiende a toda la humanidad, sino que también se extiende en todo nuestro ser y en toda etapa de nuestras vidas. Así que dijimos, el pecado es universal, es universal. Lo vemos también en Romanos 3 y en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. La Biblia explica la pecaminosidad universal en términos de la solidaridad de la humanidad en Adán. Otra vez. La Biblia explica la pecaminosidad universal en términos de la solidaridad de la humanidad en Adán. Porque nosotros estamos en Adán. Romanos 5:12 habla acerca de eso. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Note lo que dice. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esa es la relación que nosotros tenemos con Adán. Todos estamos en Adán, nacemos en Adán. Adán al pecar se convirtió en un pecador por naturaleza. Ahora también los descendientes de Adán nacen pecadores y así también son pecadores por naturaleza. Entonces lo que es el pecado original. Todos somos pecadores por naturaleza. Tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Así que de los 7 puntos, el primer punto es, como dijimos, el pecado es universal. Es universal y afecta a todo nuestro ser. Y desde el principio al fin, y todos los seres humanos estamos afectados por el pecado. Pero punto 2, y esto estamos viendo lo que dice toda la palabra de Dios acerca del pecado. El pecado también es igual a un estado de condenación. Punto 2, el pecado es igual a un estado de condenación. Estar en pecado es igual a estar en condenación. Note lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Noten, por ejemplo, también Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. El alma que peque, esa morirá. Noten que el pecado lleva a la muerte. Estar en pecado es estar en un estado de condenación. Y esto nos conecta también con la soteriología y nos conecta con la obra de Cristo. Todos hemos pecado, todos merecemos la muerte. Y hoy en día muchos hablan de que queremos justicia, y es verdad. El mismo Sermón del Monte dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora bien, cuando nosotros entendemos el tema de la justicia en relación a Dios, nosotros no necesitamos justicia, nosotros necesitamos misericordia. Porque si solo recibimos la justicia de Dios, recibimos la condenación de Dios. Porque dice Deuteronomio que Él no va a dejar al culpable sin juicio. Y nosotros merecemos condenación porque hemos pecado en contra del Dios santo y perfecto del universo. Pero también ese Dios bueno y misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia, vino en la persona de su Hijo, Cristo Jesús, a morir en sustitución nuestra. De hecho, Dios mismo recibe el castigo que nosotros merecemos. Y Él mismo satisface su propia ira en la persona de su Hijo, salvándonos cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza, nuestra alianza, nuestra esperanza en Cristo y rechazamos el pecado. Un arrepentimiento lo que significa es un cambio de 180 grados, pasar del culto a los ídolos a la adoración a Dios. Y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo, somos redimidos en Él y somos hechos nuevas criaturas en Él. Así que esa condenación del pecado habla de nuestra relación con el juez y del requisito de la ley penal. Estamos bajo la sentencia de muerte debido a nuestro pecado y en virtud de nuestra solidaridad con Adán. Ahora, esto no quiere decir que nosotros hemos cometido personalmente el pecado de Adán, como muchos dicen, sino que Adán pecó como nuestra cabeza, pecó como nuestro representante. Y el pecado de Adán tuvo implicaciones sobre toda la humanidad, sobre todos nosotros.
Por eso es que la caída, como dijimos, puede llamarse como una tragedia cósmica, porque todo el cosmos fue afectado por el pecado de Adán. Y el resto de nosotros está ligado a las consecuencias penales de esa acción. La responsabilidad penal que es nuestra en virtud con nuestra relación con Adán. Es lo que le llamamos la culpa original. Entonces, segundo, el pecado es igual al estado de condenación. El punto número 3, el pecado también es igual a un estado de impureza. Estamos viendo lo que el resto del canon después de Génesis 3 nos dice acerca de lo que es el pecado y los efectos de la caída. Así que también vemos que, número 3, el pecado es igual a un estado de impureza. Y esto habla de nuestra relación con un Dios santo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que Dios hizo grandes esfuerzos para mostrar claramente eso en los códigos levíticos, lo puro y lo impuro. Por ejemplo, Isaías habla de eso en el capítulo 6. Note lo que dice Isaías, capítulo 6, versículo 3 al 5. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales, a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. El pecado nos hace inmundos, nos hace impuros. El pecado crea en nosotros un estado de impureza. Por eso vemos la necesidad nuestra de ser santificados para ir delante de la presencia de Dios. Aún el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que purificarse a sí mismo. Tenía que hacer purificación de sus pecados y de su familia. Pero en Cristo los creyentes somos purificados, somos hechos santos. Así que número 3, el pecado es igual a un estado de impureza. Número 4, el pecado también es igual a un estado de depravación. El pecado es igual a un estado de depravación. Y esto se refiere a la relación del estado actual de los pecadores y de la imagen de Dios con el fin que fuimos creados. Un estado de depravación estamos ahora. Al pecar nos convertimos en depravados cuando caímos. Y Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 19 nos hablan acerca de eso. Noten lo que dice. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Vemos que el ser humano es un ser depravado. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso de depravado? ¿Qué significa? Y lo que algunos teólogos llaman depravación total, no significa que nosotros somos depravados, tan depravados como podemos ser. Eso no significa cuando se habla de la depravación total o cuando somos depravados, sino que a esto se refiere, cuando hablamos de depravación total o de que el ser humano es depravado, significa que todo aspecto de nuestra vida fue afectado por el pecado. Así que en vez de decir depravación total, yo pudiera decir una depravación universal, donde no hay un aspecto de nuestra moralidad, de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de nuestros sentimientos, de nuestro corazón. Todo fue afectado por el pecado. Y esa perversión en la imagen de Dios es total. Todas las facultades del hombre han sido afectadas por el pecado. Todas nuestras facultades han sido afectadas por el pecado. La totalidad de nuestras facultades han sido afectadas por el pecado. Ahora, esto no significa que somos tan malos como debemos ser. No, eso lo significa. Y eso lo vemos en toda la humanidad. Hay personas que, por ejemplo, cometen actos
de depravación que otros no cometen. En otras palabras, nosotros no hablamos de la profundidad de esa depravación, sino de la extensión de la depravación. Cuando hablamos de la doctrina de la depravación total, lo que el ser humano es depravado, no estamos hablando de la profundidad de esa depravación, sino se estamos refiriendo a la extensión de la depravación, en donde no hay algo en nosotros que no haya sido afectado. Así que el ser humano es igual a depravado. El ser humano está depravado. Ese es el punto número 4 que vamos a decir. El pecado es igual a un estado de depravación. Quinto, el pecado también es igual a inhabilidad. El pecado es igual a inhabilidad. Necesitamos nacer de nuevo para poder tener la habilidad de responder al Evangelio. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tenemos una inhabilidad de obedecer y de adorar a Dios y de seguir a Dios. Nuestras voluntades son libres, pero nosotros como seres humanos no lo somos. Nuestras voluntades tienen el poder de hacer lo que queramos, pero nosotros somos esclavos del pecado y no queremos hacer otra cosa que no sea pecar, como hemos visto en clases anteriores. Repito, nosotros somos esclavos del pecado y no queremos hacer otra cosa que no sea pecar. Y nuestra tragedia es que tenemos el poder de hacer lo que nosotros queramos y optar por hacerlo, pero lo que queremos y elegimos hacer fuera de la gracia de Dios en Adán es siempre impiadoso. Otra vez, tenemos la capacidad, el poder de hacer de lo que queramos y optar por hacerlo, pero siempre queremos y hacemos aquello que es impiadoso. Esa es la naturaleza del pecado. Nosotros nos gozamos en el pecado y somos esclavos del pecado. Y todos nosotros que hemos pecado, sabemos que hay cosas que yo no quiero hacer eso. Hay cosas que decimos, no, eso yo no quiero hacer en absoluto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede después? Luego yo lo voy y lo hago. Y me siento con culpa, con vergüenza cuando desagrado, no me gusta hacerlo, pero después vuelvo y lo hago. Y si han escuchado de Agustín de Hipona, me imagino que sí, en el siglo V, que fue un pastor en el norte de África. Y este Agustín, que fue después un gran filósofo y una persona un gran renombrado para los creyentes, para la historia del cristianismo y aún de la teología y lo demás, antes de convertirse, él era un pagano, él tenía una vida desastrosa y promiscua y fea. Y de hecho él escribió un libro que se llama Las Confesiones y que yo recomiendo a cada uno de ustedes que lo puedan conseguir y leer. Pues ya cuando era creyente escribió este libro. Y este libro es como una especie de autobiografía que está dirigida al Señor. Es como que él hablándole al Señor, pero recorriendo su vida. Y allí en este libro de las Confesiones, él narra un episodio que él en su juventud, él había ido una vez, o él se iba varias veces con unos amigos a comerse unas peras. Y él narraba este episodio de las peras porque él decía, y él aquí describe con ese evento la inhabilidad y la depravación de la naturaleza caída nuestra. Y él decía, yo iba con mis amigos y entrábamos a la casa de un vecino e íbamos a un árbol de pera que él tenía. Y creo que era pera la fruta que tenía, estoy seguro. Pero él dice, íbamos a la casa del vecino y tomábamos el fruto del árbol de su casa y lo robábamos. Y tomábamos ese fruto del árbol que lo robábamos y lo tirábamos a los cerdos. Y ahora él tuvo una vida de mucha promiscuidad, pero él nos narra que el pecado que a él más le pesaba y el cual él más desarrollaba no era la promiscuidad sexual que él cometió, sino ese pecado de robarse las frutas de un vecino. Y uno se puede preguntar, ¿por qué Agustín hace tanto énfasis de robarse unas frutas del vecino? Y él decía, la razón por la cual tenía tanto dolor, porque nosotros nos robábamos el fruto, porque dice él, yo tenía mejores frutos en mi casa. En mi casa de hecho había mejores árboles, mejores frutos que los del vecino. Pero yo me robaba los del vecino, no porque eran buenos y queríamos comerlos, sino que para tirarlos a los cerdos, porque yo me gozaba en robarme los frutos. La satisfacción
del pecado estaba en hacer lo que él no debía hacer, sabiendo que él no debía hacerlo. Y él decía, en otros pecados yo tal vez entendía que quizás tenía una recompensa, pero aquí la recompensa de robar estas peras y tirar los cerdos era el pecado mismo. Decía él, porque yo me lo robaba y yo no quería la fruta. Eran malas frutas, pero los robaba porque me gozaba en el acto mismo de hacer el mal. Y uno dice, wow, esta es la naturaleza del pecado y la inhabilidad del pecado. Físicamente nosotros podemos no pecar. Físicamente puedo decir nunca voy a pecar, pero moralmente no tenemos esa habilidad, porque nosotros siempre pecamos. Nuestra naturaleza caída nos impulsa, nos lleva a pecar. Así que, número 5, el pecado es igual a inhabilidad. Sexto, el pecado también está en un estado de ira. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Nosotros estamos bajo la ira de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. También Romanos 5:10 y Efesios 2 son otros pasajes. Pero estar en pecado es estar en un estado de recibir la ira de condenación. El pecado nos deja en un estado de ira, estamos bajo la ira de Dios. Y número 7, y el final, el pecado también es un estado de muerte. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice que estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Romanos 6:53 nos dice, la paga del pecado es la muerte. El pecado es estar en un estado de muerte. Estar en pecado es estar en un estado de muerte. Así podemos ver cómo Génesis 3 y el resto del canon bíblico nos habla acerca del pecado, de cuál es nuestra situación. Pero aun cuando estar en pecado es todo eso, tenemos nosotros luz de esperanza, la salvación del Señor. Y en Génesis 3 también solo vemos destellos de gracia y misericordia. Pero Dios, como lo dice Efesios 2:4, después de la caída se presenta una escena de juicio donde Dios confronta a Adán y a Eva y ellos se culpan el uno al otro, culpan a Dios. Dios el juez pronuncia la sentencia sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre Adán. Y lo que sorprende aquí es la moderación, por así decirlo, y la misericordia de Dios en su juicio. Y cómo Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, da una promesa que la simiente, un hijo de la mujer, derrotaría a la serpiente. Y quiero que leamos Efesios 2 para concluir esa clase. Vamos a ver el versículo del 1 al 10. Y dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y eso no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Voy a retomar el versículo 4
que dice, pero Dios. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor nos amó con Cristo Jesús. Y D.A. Carson, erudito del Nuevo Testamento, dice, nosotros no vamos a entender la magnitud de las esperanzas, la magnitud de la salvación, si no entendemos el problema. El pecado, mis hermanos y amigos, es un problema serio. Y lo podemos ver a través de todas las escrituras del canon bíblico, como lo vimos con estos 7 puntos. El pecado es serio, el pecado nos afecta, el pecado nos deshumaniza, nos hace menos seres humanos, nos destruye, nos esclaviza, es horrible, el pecado es sucio, nos llena de depravación, de culpa, de vergüenza, de miedo, nos engaña. Pero si no entendemos esto, no vamos a poder apreciar el amor, la gracia, la misericordia, la ternura, la dulzura de Dios en Cristo. Y cuando uno lee el tema y habla y estudia acerca de la encarnación, nosotros no vamos a poder entender la encarnación si no entendemos el pecado. Y el principal propósito de la encarnación es este. Noten lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículos del 4 al 5. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él, Cristo, Señor Jesús, se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. El propósito de la encarnación es eliminar, es quitar el pecado que nos esclaviza. Y Juan 1:29, el Evangelio de Juan, nos dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí, hablando de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se hizo hombre para quitar el pecado, pero no vamos a entender la magnitud, la esperanza de esa salvación, de ese quitar el pecado, si no entendemos lo horrendo, lo esclavizante, lo deshumanizante que es el pecado. Y el propósito de la encarnación es que Él vino, Dios envió a su Hijo para ser la propiciación de nuestros pecados, de recibir la ira que nosotros merecemos. Y esa es la luz y esa es la esperanza de nuestra salvación. Pudiéramos decir mucho más acerca del pecado, pero quise centrarme específicamente en cuánto el pecado ha afectado al ser humano después de la caída y cómo nos muestra a través de todas las escrituras, a través de toda la Biblia acerca de eso. Es importante que las demás preguntas que puedan tener en sus lecturas le van a ayudar a poder contestar lo demás y dar más información. Pero quiero terminar haciendo una comparación que siempre ha llamado mi atención. Y es que en la Biblia solamente encontramos 4 capítulos en un sentido donde no hay manchas del pecado, de la humanidad sin pecado. Tenemos Génesis capítulo 1 y capítulo 2, los primeros capítulos de la Biblia, y los últimos 2 capítulos nuevamente vemos la humanidad sin pecado en Apocalipsis capítulo 21 y 22, pero infinitamente más glorioso. Vemos una gloriosa morada. Y noten cómo termina Apocalipsis, estos versículos del 1 al 5. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él le enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Bendita esperanza realmente, la del pueblo de Dios, con el nacimiento del Hijo encarnado, el Señor Jesucristo. Y espero, mis hermanos y amigos, que esa clase los haya estimulado, este tema haya sido de bendición
y edificación para ustedes. Que el Señor los bendiga.